¿Pueden los niños tener demonios? En los evangelios hay dos relatos donde Jesús sana de demonios a los niños. Un estudio de estos pasajes trae a la luz varios principios básicos que servirán de guías y pautas para la liberación de niños. El primer relato lo vemos allá en Lucas 9, 37 al 42, donde vemos que un padre llevó a su hijo a Jesús. Y ya los discípulos habían visto, habían tratado con este niño, pero no lo pudieron ayudar. Y lo podemos ver allá en la Biblia, que dice de la siguiente manera en Lucas 9:37 en adelante. Dice, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro, y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma. Y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se le devolvió a su padre. Mire qué tremenda este versículo donde nosotros vemos el relato de que Jesucristo hace libre a un muchacho, es decir, a un hijo. Ahora, también vamos a ver en otro relato, otra parte de la Biblia, que es de una madre ahora, que vino a Jesús, miren, esta madre vino al Señor a pedirle por su niña, pues la pequeña era víctima también de una tremenda opresión demoníaca, y eso lo vemos allá en Mateo 15, del 21 al 28, lo puede corroborar. Entonces la pregunta es, ¿los niños pueden tener demonios? Les voy a decir 4 verdades para terminar en este título. La primera verdad es que descubrimos en estos pasajes algo que consiste en que los niños pueden tener demonios. Ahora, ninguno de estos padres tuvo dificultad para identificar la fuente del tormento en sus hijos. Entonces, ¿cuán distinta es la percepción en los padres de hoy? En efecto, casi todos retroceden de horror si alguien les sugiere que sus pequeños puedan estar sometidos a la opresión de espíritus inmundos. Ahora, nos acordamos de aquellos días en que el Señor nos llevó al ministerio de la liberación. Para nosotros consistió en un proceso gradual de comprender a quiénes aplicarla. Al principio pensamos que solo sería para los hundidos en lo profundo del pecado. Por ejemplo, las prostitutas, alcohólicos, drogadictos, ¿verdad? Ladrones, violadores, los que estaban en el fango, digamos, de lo más terrible del pecado. Pero luego fue necesario agregar a quienes manifestaban afecciones emocionales o mentales. ¿Y qué impacto nos produjo? Así que, como los miembros de nuestra comunidad, cuando un ministro que nos visitaba pudo discernir, expulsar demonios de un líder nuestro, entonces nos llenó de buen impacto y decimos, esto tiene que cambiar. Entonces, después que todos los adultos en nuestra iglesia recibieron liberación, una madre bastante joven nos pidió echar fuera los demonios que atormentaban a su pequeño. Nos pusimos de sorpresa ante la idea, seguramente pensamos, esto es tomar demasiado lejos las cosas. Sin embargo, la mamá nos insistió que con certeza su niño tenía demonios y nos señaló el pasaje de Mateo 15, 21 al 28, donde el Señor liberó a la hija de la mujer sirofenicia. Y esto nos hizo ver las posibilidades de la presencia de demonios en los niños y nos dio, digamos, fe para proceder en consecuencia. Y en efecto, echamos fuera los espíritus inmundos de este niño
y su conducta mejoró muchísimo. Entonces, aquí estamos viendo verdades en la palabra. Los niños, a la verdad, son muy vulnerables a la infiltración de demonios. ¿Por qué? Porque depende por completo de los demás para su cuidado y protección. Aunque los padres son los guardianes espirituales que Dios ha puesto para los hijos, muy pocos, ojo, muy pocos poseen el conocimiento y el sentido de vigilancia indispensable que han de proporcionar una cobertura espiritual para sus hijos. Entonces, volveremos sobre estos temas con más detalles más adelante. Pero mire, cuando nosotros reconocemos las puertas por donde pueden entrar los demonios, entonces entendemos la conducta que los padres deben seguir para guardar a sus niños. La disciplina correctiva es compañera de la liberación. Recordemos lo que dice allá en Proverbios 22:15. 22:15. La necesidad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara, dice, la vara es la corrección que lo alejará de él. Entonces, junto con la expulsión de demonios, a veces se debe disciplinar en forma repetida y consistente a un niño rebelde y terco. ¿Ok? Entonces, el objetivo de tal proceder estriba en llevar a este niño al punto de la autodisciplina. A menos que la carne sea disciplinada, los demonios de la rebeldía con todos sus satélites acompañantes muy pronto regresarán. Ahora, vamos a la segunda verdad. Una segunda verdad derivada del ministerio de Jesús a los dos niños reside en que la presencia de los espíritus inmundos en ellos se puede determinar, o sea, diagnosticar por lo que les ocurre. Por ejemplo, el muchacho cuyo padre lo llevó a Jesús exhibía síntomas de ataques muy parecidos a los de la epilepsia. ¿Ok? Entonces, el padre describió la condición de su hijo con palabras como las siguientes. Le decía a Jesús, un espíritu le toma de pronto y le obliga a dar gritos, le produce convulsiones tan violentas que le hace echar espuma por la boca y se golpea contra todo, le decía. Y con mucha dificultad se aparta de él y todo esto terminará por destruir a mi pobre hijo, le decía este padre a Jesús. Eso lo vemos en la palabra del Señor. Entonces, tal trauma físico en cualquier niño motivaría a casi todos los padres de hoy a buscar el consejo del médico. Jesús aprobó el diagnóstico del padre y reprendió de pronto al espíritu inmundo. No lo dudó. El niño dice que se sanó de manera inmediata y el Señor le devolvió al papá sano y libre. Entonces, en el caso de la mujer sirofenicia, le explicó a Jesús cómo pudo concluir que su hija era víctima del sufrimiento demoníaco. Y en efecto, según Mateo, en el capítulo 15, versículo 22, dijo, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y eso lo vemos allí en Reina Valera 1960. Pero en otra versión, ¿sabe lo que dice? Mi hija es cruelmente castigada. La versión Weidman. En otra versión Lanza dice que seriamente está afligida con locura. En una versión Felix dice, mi hija está en un estado terrible, pues un demonio logró entrar en ella. Entonces aquí nosotros vemos algo tremendo en la revelación de la palabra del Señor. Entonces Jesús no rechazó las conclusiones de la madre sobre la demonización de la niña. De hecho, se mostró de acuerdo con ella al declarar por esta palabra, ve, le dijo Jesús, el demonio ha salido de tu hija. Eso lo vemos allá en Marcos 7:29. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, algunos teólogos alegan que Jesús simplemente se acomodó a las creencias supersticiosas de la mujer, pero no en absoluto. Jesús no jugaba con las palabras, Jesús no jugó a la religión. Jesús no fue un mentiroso ni un charlatán como algunos creen por ahí. Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces, como Él es la verdad, nunca podría estar de acuerdo con el error.
Creo que usted me está entendiendo. Entonces hay dos maneras principales para determinar o identificar la presencia y las actividades de los demonios. Es el discernimiento y descubrimiento. Ahora, el discernimiento es sobrenatural. Viene con el don del Espíritu Santo. Amén. Y consiste en la capacidad para distinguir entre las diversas clases de espíritus. Y eso lo dice en 1 Corintios 12:10. Entonces, el descubrimiento es una palabra que tiene su raíz en un término latino detectare, que significa descubrir. Es la voz detective, viene del mismo origen. O sea, un detective, usted sabe, es quien examina las pruebas o evidencias con el objetivo de descubrir y demostrar la verdad. Ahora, si un niño es terco, por ejemplo, rebelde e insensato o insensible, que no se deja enseñar, no se necesita un discernimiento sobrenatural para conocer los espíritus que se manifiestan en él. Se descubre con facilidad. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, hay una tercera verdad también. Es que aflora a la superficie en la liberación que los niños que hizo Jesús, vemos que consiste en que los padres deben tomar la iniciativa. Aquí vemos que los padres llevan a Jesús sus hijos. Entonces, para todos es obvio que un niño es incapaz de buscar la liberación por sí mismo. Los padres deben llevar a Jesús. El padre lo hizo así con su hijo en Lucas capítulo 9 y la madre en Mateo 15 con su niña. El resultado exitoso de estas dos ministraciones debe alentar a los padres para que busquen la liberación de sus pequeños, de sus hijos. Sabe, en centenares casos hemos visto que la liberación produce paz en el niño y descanso en los padres. Entonces, este resultado por sí solo se debe constituir en una motivación muy fuerte para que no descuiden la liberación de los niños. Cuando anunciamos servicios de liberación para niños o para adultos como requisitos, ¿sabe lo que pedimos acerca de los niños? Que cada niño venga acompañado por uno de los progenitores o preferiblemente por ambos o por su guardián oficial. Entonces, es de mucho beneficio contar con la asistencia del padre, porque es la cabeza delegada por Dios para la familia y los espíritus inmundos reconocen esa autoridad. Los demonios respetan la autoridad. Además, también para los ministros es muy estimulante ver que los padres en verdad se preocupan por el bienestar espiritual de sus niños. Y terminamos con esta cuarta verdad. Esta cuarta verdad es común a ambos relatos donde Jesús expulsa a los demonios de los niños, que consiste en ver cómo el Señor hace honor a la fe de los padres. Tanto el padre como la madre que buscaron a Jesús en favor de sus hijos, ellos vieron fe en Jesús, tuvieron una gran fe. Primero, el padre rogó a los discípulos que echaran fuera a ese espíritu o a esos demonios que causaban convulsiones en el niño, pero no lo lograron. Fue cero, nulo. Y este fracaso no disuadió ni desalentó al padre. Más bien la fe que persiste se demuestra en este hombre en cómo con toda certeza apartó a las personas de la multitud que obstaculizaban su paso hasta llegar a ponerse delante del Señor y clamar directamente. Eso lo vemos allá en Lucas 9:38, cuando le dice: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Qué tremendo, una oración, pero al rojo vivo, un clamor con profundidad al Señor. Entonces, mire, a Jesús le dolió que sus discípulos tuvieran una fe débil, pues les había compartido e impartido su poder y autoridad para hacer frente a tantos desafíos. Y en efecto, él dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Y hasta cuándo los he de soportar? Y le dijo: trae aquí a tu hijo. Eso lo vemos allá en Lucas 9:41. Entonces,
Ambos, quien ministra como quien llega en solicitud de la administración, debe tener fe. Entonces, es por fe. La palabra nos enseña que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. También nos añade que el justo vivirá por fe. Entonces, cuando usted se acerca a Dios con confianza, con esperanza, con esa gran certeza que Dios va a hacer algo por usted, prepárese para grandes cosas. Es como el caso de la mujer cananea. Amén. Ella quiso que también su hija le sanase, ¿no? Lo haga libre de tormentos a su hija, de esos demonios que lo tenían opresionada. Pero Jesús dijo, no es bueno tomar el pan de los hijos, o sea, la liberación, para dárselo a los perrillos. Los perrillos habla en el caso de los gentiles, lo que respecta al pueblo judío. Y mire, aquí demostró, ¿no?, más fe que aquellos que se ufanaban de tener como padre a Abraham. ¿Ok? Hombre de fe, que decían. Entonces, al principio Jesús ignoró la súplica porque ella estaba ahí suplicando, Señor, ten misericordia, ¿no? Ella quería con todo. Inclusive los discípulos le sugirieron a Jesús, ¿ok?, la que daba voces tras ellos, que lo mandase a callar. Gloria al Señor. Inclusive, aunque Jesús declaró que no era apropiado echar el pan de los hijos a los perros, la mujer persistió en su clamor al decir, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Eso lo vemos allá en Mateo 15:27. Y eso a Jesús lo conmovió, lo impactó, la tenacidad de la fe de esta mujer. Y le contestó, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Es impresionante cómo Jesús la halagó y todos escucharon y vieron. Entonces, nosotros también admiramos la fe de los padres que derriban todo obstáculo que impide a sus hijos recibir la liberación que necesitan. Hemos visto, por ejemplo, padres que sacan a sus niños de las clases en la escuela o que salen de sus lugares de trabajo, familias que viajan grandes distancias y realizan esfuerzos muy notorios para que sus pequeños obtengan liberación. Y hemos observado cómo el Señor honra tal fe, porque Dios honra lo que le honra, usted sabe. Entonces, al proveer una unción muy especial para liberar a esos niños, hoy queremos animarle, estimado amigo, amiga, para que usted también no detenga de la liberación que es para los hijos, para los niños, niñas. Así que Dios lo bendiga, Dios lo guarde, y a través de esto quiero pedirle un favor, que comparte este video, póngale me gusta o suscríbase a mi canal. Seguiremos dando enseñanzas que edifican su alma. Así que hasta la próxima y no se olvide compartirlo. Por favor, póngale me gusta, suscríbase, que es importante para seguir yendo a más personas con la palabra del Señor. Bendiciones. Su servidor y amigo José Arturo Nishikawa. Amén.